que era que estas 100 proteínas, estos 35 polipéptidos, se caracterizan porque cambian la estructura de la partícula y esto tiene una capacidad variable de la adaptación de este virus. Listo. Bueno, en caracterizan de los virus citoxidas o de bajo potencial oncogénico, por lo que pues su replicación se puede dividir en 6 fases. La primera es la fijación a su receptor, en la que el virus va a reconocer los receptores que son proteínas específicas que va a tener la célula diana en su membrana. La segunda fase es la fase de penetración, en la que una vez el virus ha reconocido receptores, va a producir cambios en las membranas bilipídicas y pueden pasar cosas. Uno, la membrana del virus se fusiona en la membrana de la célula y solo penetre la cápside. O dos, que el virus entra a la célula diana por endocitosis. La tercera fase es la fase de desnudamiento, en donde se debe perder la membrana bilipídica, la cápside que quede desnudo el material genético del virus. La cuarta fase es la fase de síntesis, en donde va a haber fusión del material genético al núcleo de la célula diana y va a haber un apropiamiento de los sistemas de replicación y transcripción dentro de esta célula. ¿Para qué? Para que el virus pueda sintetizar sus propias proteínas. Esa transcripción se da en 3 fases. La primera es la transcripción inmediata, en donde se van a producir los ARN mensajeros que van a producirme o pues que cuando se van a traducir en los ribosomas me van a producir la regulación, las proteínas que regulan la transcripción, las que van a controlar la célula huésped y las que van a controlar la expresión de los genes virales. La segunda fase es la transcripción la transcripción de las proteínas precoces o proteínas beta, que son los factores de crecimiento, de transcripción y las enzimas incluidas la polimerasa. La tercera fase es la transcripción de proteínas tardías, que son las proteínas estructurales, donde se van a formar los ARN mensajeros que me van a traducir para las proteínas de la cápside y las glucoproteínas de la membrana bilipídica, que son las que me van a dar el componente viral. La quinta fase es la fase de ensamblaje, en donde se va a reencapsular los nuevos virones y posteriormente van a ser cubiertos por una membrana bilipídica. Esta membrana se la va a robar de las membranas del Golgi o del retículo endoplasmático, ya que el virus no tiene la capacidad de sintetizar estas membranas. Y la última fase es la fase de salida del virus, en donde la célula diana va a estar tan llena de nuevos viriones que se va a alisar y pues el virus va a salir y va a poder infectar nuevas células. Bueno, ¿a quién le toca? Niños, ¿qué les pasó? Sebastián. Sigue Daniel, pero no sé qué pasa con él. ¿Y dónde está Daniel? ¿Y qué se hizo Juan José? Ya lo... Estoy yo, Doc. ¿Y qué se hizo Daniel? Acá estoy, Doc. Perdón, es que se me acabó de ir el Wi-Fi, pero volvió. ¿Me ves? Sí. Entonces... Que no te veo, que se me perdió la pantalla Zoom. Bueno, sigamos entonces, por favor, con el herpes tipo 1. Entonces vamos a empezar con la transmisión. Vamos a ver que el virus del herpes 1 se va a poder transmitir por fluidos, van a ser saliva, sudor, genitales y vesículas, y también por contacto. Aquí lo más importante va a ser el fluido en saliva y de las vesículas. Luego vamos a ver que el virus tipo 1 va a hacer infecciones latentes, que van a irse al ganglio nervioso, a los ganglios nerviosos, donde va a ser el ganglio trigémino, y donde vamos a ver reactivación por estrés fisiológico o mental, enfermedades febriles, inmunosupresión y por desnutrición. Cuando las enfermedades son reactivadas, vamos a ver la lesión causal por linfocitos T, CD8 e por interferón gamma. Y son enfermedades de mayor contagio. ¿Me da siguiente, por favor?
Para hablar un poquito de la epidemiología, vemos que es una distribución mundial, es un problema sanitario. Vemos que en África hay una incidencia del 87% y aquí en América es del 40 al 50%, más que todo por herpes genital. A partir del 2015 en Colombia vemos un incremento en edades de 15 a 49 años a 140.000 millones de personas. En métodos de control, vemos que hay fármacos antivirales, no existe una vacuna, aunque hay estudios donde se está probando, y también demuestra una epidemiología que más del 90% de los pacientes en países subdesarrollados contienen anticuerpos a los 2 años, antes de los 2 años, perdón. Aquí puse una imagen de un estudio que se realizó en la Javeriana, aquí en Bogotá, más o menos a 1.572 personas entre las edades de 18 y 30 años, donde el 66% eran mujeres y el 34% eran hombres, de estratos entre el 1 y el 6, pero vemos una incidencia en el estrato 1 del 11,2% y el estrato 2 del 38,4%. Vemos que en estratos de 1 y 2 utilizan distintos tratamientos, como lo pueden ver ahí en la imagen, de crema de hongos, yogur de mora, entre otras. Y también vemos que hay un aumento en la incidencia del virus del herpes 2, ya que hay mayor como descubrimiento de una etapa sexual que va a ser el sexo oral y el sexo anal, que van a llevar a pasar las enfermedades del virus 1, tipo 1, al tipo 2. Siguiente, por favor. Vamos a ver la gingivostomatosis herpética. La gingivostomatitis herpética tiene una duración de 12 días y es leve. Esta enfermedad, para la leve, no vamos a tener ningún medicamento. Esta va a ser autolimitada en los 12 días. Si es moderado o severa, ya les comentaré el tratamiento. Pero vemos que esta enfermedad es insidiosa en pacientes menores a 7 años en un 90%. Pero va a ser más severa en los adultos, que va a ser ese 10%. Como podemos ver, son lesiones confluentes con bordes fenestrados eritematosos, vesículas, y la clínica van a ser, si es leve, va a ser asintomática, y si no, vamos a tener cuadros febriles y adenopatías, principalmente cervicales. Cuando esta es una prima infección, el virus del herpes va a fluir, va a irse por los nervios al ganglio trigémino, donde va a quedar latente. Cuando se reactiva es cuando vamos a tener sensaciones diestésicas, que son la sensación de dolor y picazón, vesículas y cuadros de anorexia y halitosis, precisamente por las vesículas ya formadas y que pues por el dolor que producen esto. Y vamos a tener pues la diseminación, como ya les dije, que es a ganglio trigémino. Siguiente, por favor. Vamos a ver el herpes mucocutáneo labial o febril, que va a ser una reactivación del ganglio trigémino. Este más que todo se conoce como calentura o como fuego. Son lesiones en la mucosa mucocutánea de los labios, puede ser peribucal o perinasal. Vamos a ver vesículas y en algunos casos de presencia de cicatrices. El tratamiento que vamos a ver en la gingivostomatosis herpética y en el mucocutáneo, vamos a tener tópicos y orales. Tópico va a ser el doconazol, 5 veces al día hasta curación, penciclovir en crema al 1%, 2 horas, se aplica y se espera 2 horas por 4 días. El aciclovir pomada, que va a ser de 5% en 3 horas, cada 3 horas durante 6 veces al día, de 7 a 10 días. Y la vía oral va a ser aciclovir, el famciclovir y el valanciclovir. Siguiente, por favor. Bueno, de la gingivostomatitis herpética, ¿tú sabes con qué nombre popular se conoce la gingivostomatitis herpética? No, doctora. No sé cómo es el nombre casual. Pues, se conoce con el nombre de sapos o le conocen
con el nombre de Zoom también, como esta plataforma. La gingivodestomatitis herpética corresponde a la primoinfección por el virus del herpes, no le da a todo el mundo, pero algunas personas cuando se exponen por primera vez al virus del herpes, usualmente en la edad preescolar, aparecen cantidad de lesiones, no solo como el fuego que ustedes conocen, sino aparecen múltiples lesiones en toda la boca y dentro de la boca, en la mucosa oral, sobre la lengua, sobre el paladar. Lo precede una fiebre muy alta, es tremendamente dolorosa si alguien ha tenido un fuego. Imagínense lo que es tener cantidad de estas lesiones. Hay que darle un tratamiento necesariamente vía oral, porque un tratamiento, el tratamiento vía oral usualmente es aciclovir, se dan las primeras 24 horas, y después de las primeras 24 horas ya no va a servir. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si alguna vez ven estas pequeñas, un niño que consulta con una fiebre muy alta y le ven las primeras vesículas, ya saben que va camino a una gingivodestomatitis herpética. Siguiente, profe. Este es el herpes normal, el herpes labial usual, el que todo el mundo ha visto. Actualmente la terapia entre aciclovir, valaciclovir, la terapia más apropiada actual es valaciclovir. El tratamiento tópico con cremas no va a ser muy adecuado, la verdad. Se prefiere el tratamiento vía oral. El tratamiento de valaciclovir es muy bueno porque son 2 días. El problema es que es un poco costoso. La faringitis herpética, no. La faringitis herpética es más parte de todo el compromiso de la gingivodestomatitis herpética y no solo faringitis herpética, porque eso más bien se parece a otra condición que se llama dermatitis, el panadismo. Bueno, ahora vamos, las anteriores eran por fluidos, más que todo, y ahora vamos a ver por contacto. Panadismo herpético es una de las enfermedades características de personas que trabajan en salubridad o dentistas, o en niños también se ve, que es cuando los niños llevan los dedos a la boca y tienen herpes mucocutáneo en la boca. O en adolescentes cuando hay contacto digitogenital por el virus del tipo 2. La enfermedad se caracteriza por tener una clínica de dolor, inflamación, vesículas en las falanges distales y el tratamiento será tópico también. Siguiente, profe. Vamos a ver el herpes gladiatorum, que el herpes gladiatorum se da en personas que practican deportes por contacto, como lucha o rugby, y el virus va a entrar por lesiones cutáneas. La distribución donde están las lesiones indica que ese fue el contacto con la persona infectada. Y las lesiones a menudo suelen ser generalizadas. Siguiente, profe. Listo, vamos a hablar del eczema herpético. El eczema herpético afecta a lactantes y niños y a adultos con dermatitis atópica. Digamos que esta enfermedad también es susceptible a personas que tienen quemaduras y pues como ya lo mencioné, dermatitis. La diseminación cutánea es generalizada y la clínica son erosiones en sacabocados, aislados con costras eritematosas, fiebre, malestar, adenopatías. Como podemos ver, hay presencia de cicatrices, más que todo en el codo y en la cara, pero esta también puede ser generalizada. La queratoconjuntivitis es una de las enfermedades más temibles de la retina porque se afectan las capas más internas y es por una reactivación del ganglio del trigémino. Se manifiesta de forma unilateral. Esta aparece 2 a 3 semanas después de la primera infección. La clínica es conjuntivitis folicular, fotofobia, dolor y secreciones rosadas. Y en el borde del párpado vamos a encontrar quimosis, conjuntiva, vesículas y adenopatías periauriculares. El tratamiento va a ser aciclovir en ungüento y solución oftálmica. Y también podemos utilizar un ganciclovir, que es un derivado.
¿Tú sabes qué son estas imágenes que estás mostrando acá? Doctora, esa las encontré en un libro de farmacología, que la tenía como avanzada, punto. Esa es como una sustancia fluorescente que se pone al examinar el ojo, por eso se ve verde, y con esa sustancia fluorescente se ven las úlceras serpenteantes que son típicas de esa queratoconjuntivitis herpética. Cuando nosotros veíamos clamidia, decíamos que clamidia era la primera causa de ceguera en el mundo, ¿cierto? Pero acá tenemos que en el hemisferio occidental la primera causa de ceguera es el virus del herpes que produce una opacidad sobre la córnea. Siguiente. Sí, profe. Profe, puedes darle siguiente, gracias. Y por último, vamos a hablar de la encefalitis. La encefalitis el primer agente causal, es el herpes tipo 1, ya que es la causa principal de encefalitis esporádicas. Esta es frecuente en neonatos y en niños. En neonatos puede verse por tipo 1 y tipo 2, pero en niños va a ser frecuente por el tipo 1. Digamos que hay una incidencia en personas de 5-30 y mayores de 50 años por el tipo 1. La primera infección en la encefalitis se ve en 30% y una recurrencia en el 70%. La diseminación al sistema nervioso central va a ser hematógena, nerviosa y por mucosa nasal. Digamos que en la forma aguda vamos a tener fiebre, cefalea, disminución en la conciencia, en el nivel de conciencia, perdón, y crisis convulsivas. Porque la clínica es lo más importante, digamos, que la parte radiológica, porque la encefalitis se va a ver la primoinfección en el lóbulo frontal. Entonces, digamos que va a haber una inconcordancia en la forma en la que habla, en la forma en que actúa. Y ya, pues miramos las imágenes radiológicas para basarnos en el diagnóstico. Y otra forma de diagnosticarla también es por líquido cefalorraquídeo y por una PCR positiva. ¿Qué vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo? Vamos a encontrar pleocitosis con linfocitos y pues eritrocitos predominantes. Listo, profe. Siguiente. Listo. Antes de hablar un poquito del diagnóstico, hay otra enfermedad que se llama meningitis de Mollaret, que es causada por el virus del tipo 2. Hay una incidencia en tipo 1 y por Epstein-Barr. Entonces, digamos que esa se la voy a dejar a mi compañero. Pero bueno, en el diagnóstico vamos a ver estas 4 opciones, que son examen directo al microscopio, cultivo celular, análisis de presencia de antígenos en biopsia, distinción por tipos de BSH y de la serología. Como podemos ver en las imágenes, en el examen del microscopio vamos a encontrar en el frotis de Stranac, que es el examen que se hace, y vemos células gigantes, junto con el cultivo celular. En los anticuerpos específicos, como ya la doctora lo menciona, en la queratitis herpética, vemos la imagen inferior, que es la célula que está infectada por el virus. Entonces se va a teñir. Siguiente, profe. La prueba de sangre es como un rastrado que se hace de las lesiones donde uno sospecha que correspondan al virus. Se mandan a patología porque eso se colorea con Giemsa. En patología no va al laboratorio de microbiología. Y lo que muestran son estas células, como están viendo acá, es como más un agrupamiento, nosotros le llamamos más que células gigantes multinucleadas, le llamamos más bien que hay un agrupamiento de varias células. Y eso es típico de los virus del herpes. Se hace, rara vez uno lo hace, la verdad, el diagnóstico del herpes es clínico. Rara vez uno hace alguno de esos tipos de exámenes, pero a veces uno hace la prueba de sangre. El tratamiento, pues ya hablamos, que estaba el aciclovir, que usamos sobre todo en gingivitis herpética, y el paraciclovir, que es el tratamiento de elección para el herpes bucal, que es vía oral y son solo 2 días. Ya saben que no es buena idea el aciclovir puede servir, y es más barato, pero es mejor
Valaciclovir porque el tratamiento es corto, pero más costoso. Pregunta, ¿cómo actúa el aciclovir? Listo. El aciclovir, al igual que los otros antivirales, van a ser, inhiben la ARN polimerasa. Son inhibidores de ADN ciclasa. Entonces vamos a ver una fosforilación en la timidincinasa, la cual sirve como un sustrato para la ARN polimerasa, en la cual pues se va a interferir toda la copia en toda la transducción. O sea, el virus inhibe ¿qué? O sea, el aciclovir lo que hace es que inhibe la replicación del ADN del viral. ¿El profe lo puedo completar ahí? Sí. El aciclovir lo que hace es actúa inhibiendo la ADN polimerasa del virus, lo cual impide la síntesis del ADN viral. Y esto solo afecta el ARN del virus y no el humano, porque eso lo hace la timina sinasa del virus. Fuera de leer los apuntes, ¿qué entiendes tú de eso? Pues sí, o sea que inhibe pues la ADN polimerasa del virus, que ahí impide la síntesis como para que se siga replicando. No, déjale a Martín, que es experto en leer apuntes tiene los mejores apuntes del semestre pasado. Pero es que una cosa es leer y repetir y otra cosa es comprender. Lo que tú me dijiste es cierto, pero ¿por qué es específico, el aciclovir es específico del virus y no específico de la célula? Pues porque este solo actúa, como te dije, por la timina sinasa, que es lo que hace es que ella actúa en el virus y no del humano. Tú estás repitiendo, pero no comprendes nada de lo que está escrito ahí. Es como si estuvieras repitiendo una frase en mandarín y la aprendiste a pronunciar y no sabes qué es. Yo quiero agregar algo. Sí. Al momento de que existe la replicación del virus, cuando ya la célula está infectada, lo que pasa es que hay 5 genes que producen 12 proteínas que se encargan de la formación del genoma viral. Estos 12 genes... Me estás empezando a hablar un poco de cosas que tú estudiaste, pero que no responden, no me vas a responder la pregunta. ¿Puedo contestar? El aciclovir inhibe la ADN polimerasa. La pregunta es, ¿por qué logra inhibir solo la DNA polimerasa del virus y no la DNA polimerasa del huésped Daniel? A ver, ¿qué vas a decir? Porque según lo que entiendo, que la timidincinasa lo que hace es que activa la ARN polimerasa del virus para poder continuar con el ciclo del ADN. ¿Qué es lo que hace? No, Daniel, no, qué ciencia ficción, Daniel. Están revolviendo de todo. Y no, Martín, o sea, tiene la respuesta. Martín tal cual la dio, él leyó sus apuntes del semestre pasado, perfecto, pero no lo entiende. Porque solo sabe esa frase, no sabe nada más. Yo les dije que me averiguaran bien cómo actuar. Por parte del aciclovir, lo que hace la timidincinasa es que cuando entra el aciclovir y digamos que se une a la enzima o capta la enzima, lo que hace es que como que fosforila la enzima inhibiendo que la ARN se active. Tú revuelves con DNA. Es un inhibidor de DNA polimerasa, no de RNA polimerasa. Ok. Pero siguen sin responderme por qué es exclusivo del virus y no de la célula. Porque la síntesis la que la hace es la... Sí, ya entendí la pregunta, profe. La síntesis, por decirlo así, el fármaco no la hace la timidincinasa del cuerpo, sino la timidincinasa del virus. Entonces, por eso solo... Eso sí sería más bien. El fármaco, para ser activo, tiene que ser fosforilado. Y quien posee la enzima para fosforilar el aciclovir, es decir, es la timidincinasa del virus. Y el cuerpo, la célula del huésped,
y definida en casa, y esa es la razón por la cual es exclusivo el ciclovir. Es exclusivo del virus y no de la célula cuando son dos organismos tan acoplados. Entonces es llamativo como solo destruye el virus y no destruye la célula. Bueno, ya hablando del virus simple, del virus simple herpes tipo 2, este es un virus que infecta las células mucoepiteliales y ahí se replica generando una enfermedad local que luego se disemina hacia los nervios y permanece latente en ellos. El siguiente, por favor. Bueno, en los mecanismos de transmisión principalmente existen 3 tipos de mecanismos que son transmisión sexual. La transmisión sexual depende mucho de las prácticas sexuales del sujeto y de su higiene. El virus del herpes 2 puede infectar los genitales, el conducto anorrectal y la bucofaringe. También es por autoniculación, que es por tener contacto con las lesiones, y transmisión vertical. La transmisión vertical es que la madre infectada puede contagiar al hijo al momento del parto, y en el momento del parto tiene contacto con las secreciones vaginales de la madre que contienen este virus. El siguiente, por favor. Bueno, ya hablando de herpes genital, como aquí se puede ver en la imagen, al principio es un virus que tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días y luego tras este periodo aparecen síntomas generales como son malestar, fiebre, cefalea y mialgias. Luego de este periodo suelen acompañarse síntomas locales como son dolor, prurito, disuria y secreciones vaginales, uretrales y linfadenopatía inguinal dolorosa. También aparecen las lesiones en los genitales externos que pueden ser variadas y van desde vesículas, pústulas y también úlceras. Bueno, hablando como de la localización de estas lesiones, varía en los 2 géneros, siendo en los hombres que pueden aparecer en el prepucio, en el glande, en el cuerpo del pene y ocasionalmente en la uretra. En las mujeres aparecen en la vulva, en la vagina, en el cuello uterino, en la zona perianal y en el interior de los muslos. Y también, como había hablado, en la zona anorrectal. Esto se debe pues al coito anal y ahí se causa la proctitis, que es debida al virus del herpes 2. Y esto produce secreciones anorrectales, tenesmo y estreñimiento. Bueno, también hablando como cosas generales del herpes tipo 2, la residuo del herpes tipo 2 es del 90% más o menos, y la tasa de recurrencia de las infecciones genitales por herpes de tipo 2 influyen mucho con el tiempo y el sujeto, o sea, sí, el sujeto y el tiempo que haya tenido ya el virus. En las complicaciones por el herpes genital, como mi compañero había dicho, destaca la meningitis, y aquí se puede destacar la meningitis de Mollaret, que es una enfermedad rara caracterizada por episodios recurrentes y autolimitados de meningitis aséptica, y este se produce por virus del Epstein-Barr y virus del herpes simple, destacando el virus del herpes simple tipo 2. Bueno, siguiente, por favor. Ya que hablamos de herpes congénito neonatal, el herpes congénito neonatal se debe al virus del herpes simple, pero siendo un 50-70% por herpes simple tipo 2. Bueno, en la infección neonatal suele ser consecuencia de una excreción del virus del herpes tipo 2 del cuello uterino durante el parto vaginal, pero también se puede, por decirlo así, hacer una infección intraplacentaria cuando la madre tiene el virus y este va subiendo por el conducto y ahí ya se infectaría el bebé. El riesgo de transmisión del herpes de madre a hijo es en mayor parte de los casos, es como ya dije, porque al momento del parto la madre tiene el herpes y pues el bebé se contagia con las secreciones vaginales, y en estos casos se recomienda hacer parto por cesárea ya que reduce el riesgo. Bueno, y como aquí podemos ver en las fotos, las manifestaciones clínicas del herpes congénito neonatal, inicialmente el lactante presenta una septicemia y lesiones cutáneas, como se pueden ver aquí. Esto se desarrolla ya que el recién nacido no ha desarrollado la respuesta inmunitaria celular y el virus se extiende hasta el hígado, hasta los pulmones y otros órganos y el sistema nervioso central.
La evolución de este virus cuando afecta al sistema nervioso central puede producir muchas consecuencias que son muy graves, ya sea como muerte, retraso mental o incapacidad neurológica. Bueno, hablando de esto, la mortalidad de cuando ya afecta al sistema nervioso central es de más o menos el 65% y menos del 10% de los bebés que presentan esto no pueden tener un desarrollo cognitivo normal. El siguiente, por favor. Bueno, ya en la infección visceral, como acá aparece en la imagen, es pues, principalmente por una viremia y principalmente afecta esófago, pulmón e hígado. Bueno, hablando del esófago, es esofagitis, que puede verse la extensión directa de la infección por la bucofaringe hasta el esófago, o también puede aparecer por primera vez porque se disemina hacia el esófago a través del nervio vago, y los síntomas principales son odonfagia, disfagia, y dolor subintestinal y pérdida de peso. También aquí suele haber ulceraciones que son ovaladas de base eritematosa y pueden o no tener placas de pseudomembrana membranosa blanca. Ya hablando del pulmón, es la neumonitis, que es inflamación del tejido pulmonar. Es poco común y más frecuente en pacientes inmunocomprometidos, y la mortalidad es mayor del 80%. Ya hablando de la hepatitis, también es muy poco común y es frecuente en pacientes inmunocomprometidos, y esto produce un aumento de las bilirrubinas y las aminotransferasas. Lo importante de esto es que puede producir un SID, que es una coagulación intravascular diseminada. El siguiente, por favor. Bueno, ya hablando del diagnóstico, como ya había dicho mi compañero, hay un diagnóstico clínico que, como también decía la profesora, es el más frecuente, ya que siempre, por decirlo así, cuando hay múltiples ulceraciones, se piensa en virus del herpes simple, y pues depende de la localización, si es tipo 1 o tipo 2. Aquí hay una tabla porque también hay enfermedades que tienen lesiones parecidas, entonces es para como que vean cómo son el tipo de las lesiones. También en el cultivo y el PCR. La PCR es la prueba que... Se me olvidó la palabra, sí. Bueno, la PCR solo identifica el ADN del virus, entonces, y es la prueba más sensible. En el cultivo, como ya ha dicho la profesora, se hace la tinción del material obtenido por raspado, y ahí se detectan son las inclusiones intranucleares acidófilas de Kauros. Y en las pruebas serológicas lo que se hace es ver si un individuo es seropositivo, siendo positivo para herpes simple, o seronegativo, siendo negativo para herpes simple. Pero esta no sirve para distinguir si es virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2. El siguiente, por favor. Bueno, el principal efecto citopático en realidad, más que las inclusiones de códulos, son el agrupamiento celular, como lo vamos a ver en la prueba de laboratorio. Herpes 1 y herpes 2, ustedes deben saber que es un virus que queda en latencia microbiológica, de los pocos microorganismos que quedan en una verdadera latencia microbiológica y no solo latencia clínica, bajo diferentes circunstancias que la gente no conoce bien, bueno, que se conocen bien. Es, por ejemplo, una persona que tuvo fiebre, una insolación, que tuvo un trauma, cambios hormonales, el virus se reactiva y aparece en los suelos. Una persona que se infecta con herpes 1 o herpes 2 debe saber que va a vivir con la enfermedad para el resto de sus días. Pueda que se cure de cada episodio con los medicamentos, pero no hay nada que elimine el estado de portador. Puede que pase 1 año, 2 años, algunos años incluso sin que se le reactive, pero tarde que temprano seguramente se le va a poder reactivar. Una pregunta, Martín, una persona que tiene un herpes tipo 2, que no tiene lesiones, no tiene úlceras genitales visibles, ¿puede transmitir la enfermedad?
Profe, yo le respondo. A ver, La David. enfermedad sí se puede transmitir, debido a que al momento de la replicación, en el momento de la latencia, si hay una tasa de replicación del virus que no llegue a ocasionar síntomas, pueden haber títulos del virus que se expresen en las excreciones de los genitales. Y de esta ¿Cómo, manera se cómo es puede... la historia? ¿Cómo es el cuento? ¿Cómo? ¿Cómo es tu teoría? No te escuché bien. Repíteme la respuesta. Listo. Hay personas que pueden tener el virus latente y que tampoco son sintomáticos, o sea, son portadores asintomáticos del virus. Cuando este virus este virus produce todo el mecanismo de su genoma que lo mantiene como en forma de episomas en los cromosomas de los ganglios de los nervios, en este caso el virus herpes 2 sacrales, que lo que hacen es que cuando este virus espera un segundo. Cuando este virus no se presenta con síntomas, pero que sí se expresan los títulos del virus sobre las expresiones genitales. Profe. De manera que sí se puede transmitir, haya necesidad de... David está congelado. David tiene una pésima señal, entonces estás diciendo, mira, estás hablando con el Chavo al 8. Usas una cantidad de palabras de léxico que has aprendido, que los títulos del virus se expresan en las células genitales, dijiste. Eso por ahí te alcancé a escuchar. Profe, lo que yo creo con la pregunta que hiciste Profe, lo que es que quiero se decir puede es que el virus se expresa en las expresiones genitales, no, David, es pero que no presenta síntomas. Que el virus puede transmitir por una transmisión sexual, profe, es lo que yo pienso. No, me gusta más David, pero no, es que David ahorita está congelado, entonces no le entiendo todo ese rompecabezas que me está armando. Yo sé lo que me quiere decir, pero él no tiene el léxico para poderlo decir. No, David, ya morimos con David. ¿Alguien que pueda hablar por David? Niños, y muy importante para estas exposiciones es que ustedes traten de tener su computador pegado al enrutador de la casa o conectado por la banda ancha directamente al computador. Compren un adaptador, que fue lo que yo hice para mi computador, porque si no, como David se congela cada rato y no lo entendemos. Entonces, el punto es que sí se puede llegar a transmitir porque la persona puede ser asintomático, pero se están haciendo copias del virus. Hay pequeñas cantidades del DNA del virus que pueden ser eliminadas en las secreciones genitales, que no es suficiente para que la persona le salga una úlcera, pero es suficiente para que lo pueda transmitir al otro. Ese es el riesgo que se corre con el virus del herpes, y por eso tanta gente tiene virus del herpes, y tanta gente dice, pero es que yo estoy segura que fulano de tal no tenía ni una úlcera ni nada, yo lo miré con lupa, no tenía nada, y es esa la razón, que pueden haber copias del virus que se están eliminando sin que la persona tenga un síntoma. Profe, ¿y qué tipo de transmisión sería? ¿Cómo así? Pues sí, es que yo busqué y me aparecían las tres como tipos de transmisiones generales que nombré, pero ahí... A ver, Juan José.
Doc, pues yo creo que vendría siendo de transmisión, pues, por contacto con el fluido directo en el contacto sexual, Doc. Sí, sigue siendo transmisión sexual. Ya que pues el fluido va a entrar en contacto con las mucosas vaginales o penianas o anales y ahí va a ser el epitelio perfecto para que el virus pueda entrar y empiece la replicación. Es la misma transmisión sexual, sea con una alta carga viral o una baja carga viral. Este tratamiento ya hablamos, por favor traten de no hacerme esto, traten de hacer su propia producción, traten de no ponerme copias de manuales de tratamiento para todos, pero ya hablamos de esto. Listo, pasemos al herpes tipo 3. Listo, entonces bienvenidos al herpes tipo 3, el virus de la varicela zoster. El virus de la varicela zoster es una enfermedad, es el virus que va a llegar a generar la varicela como tal. Este tipo de virus es altamente virulento y altamente contagioso. Este virus va a ingresar a nuestro cuerpo y va a generar las vesículas características de este tipo de esta enfermedad que es la varicela. Siguiente, profe. Ok, entonces la transmisión tenemos que iniciar que esta transmisión es de carácter por la vía respiratoria. Como pueden ver en la parte superior izquierda de sus pantallas, hay 3 niños, porque es la etapa donde es la mayor prevalencia de reproducción y de contagio de este virus, ya que los niños están iniciando su etapa del jardín. El virus va a entrar por vía nasal o vía oral y se va a acentuar pues o en las amígdalas o en los tejidos, en las mucosas de la vía respiratoria superior. Este tiene un periodo de incubación de 48 horas y pues después va a iniciar todo el proceso de replicación y de contagio dentro del individuo. Hay que tener en cuenta que este virus, el único reservorio es el humano. Siguiente, profe, por favor. Ya llegué. Ok, hablando de epidemiología de la varicela, tenemos que tener en cuenta que este virus es de carácter mundial, afecta a todas las latitudes del mundo, pero hablando ya centrados en Colombia, según las últimas cifras del CIVIGILA 2020, los casos comprobados de contagios eran 2.726 casos, y en la gráfica inferior pueden identificar cómo ha cambiado y ha fluctuado este virus en los diferentes años, siendo pues el 2020 uno de los años con menor contagio. Siguiente, profe. Hay que tener en cuenta algo muy importante de la epidemiología y es que en el caso de este virus va a afectar más que todos los pacientes pediátricos menores de 5 años, siendo en el total anteriormente expuesto 1.490 casos van a ser los casos contagiados de niños menores de 5 años y niños menores de 1 año, que son 340 casos reportados. A comparación de las estadísticas del año pasado, 21.4% del total disminuyeron con base a la estadística del 2019. Siguiente, profe. A ver, Juan José, ¿tú por qué crees que este año ha bajado la varicela con respecto al año pasado? Ok, Doc, tenemos que tener, pues, algo supremamente importante, hay que tener en cuenta el contexto en el que nos estamos desarrollando en este momento. Obviamente, el encierro prolongado, temprano, pues, generó que todos los virus y todas las diferentes pues patologías a nivel pues prevenibles virales van a descender porque obviamente los niños y pues las personas no están teniendo relaciones cercanas. Listo, esta es la respuesta. La varicela es un virus que se transmite por vía respiratoria, por vía inhalatoria. Entonces, en la medida que estemos en cuarentena, pues todos los virus que se transmiten por vía respiratoria van a bajar. De hecho, por ejemplo, este año que siempre teníamos el pico respiratorio para los menores de 5 años, pues ya no lo tenemos porque no están en el colegio, sino están encerrados en sus casas. Listo. Listo, siguiente, por favor. Digamos, okay. Pero la varicela es una enfermedad que se sigue dando, a pesar de la vacunación, se siguen presentando casos de varicela. Bueno, lo que es que no todo el mundo se vacuna. Ok, hay que tener, este cuadro es simplemente un cuadro resumen del PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunización Nacional, y como podemos identificar en la franja rosadita, a los 12 meses viene siendo la etapa de
aplicar la vacuna a los niños y es una única dosis y entró a regir dentro del PAI en el 2015, Doc. Siguiente, por favor. Antes no era una vacuna gratuita, la tenían que pagar, una vacuna que puede estar costando como unos 60,000 pesos, si no es más. No, mentiras. Entre 150,000 a 60,000 pesos, Doc. Según entre 150,000 a 65,000 pesos según la marca de la vacuna. La de Glaxo, la más cara. Por eso, entonces, imagínate, a ese precio, ¿quién pues está fuera del alcance de demasiadas personas? Sí, señor. Entonces... Ok, hablemos un poco sobre la patogenia de este virus. Hay que tener en cuenta que, como ya bien lo expresamos, este virus va a entrar por vía inhalatoria. Entonces, se va a pegar a las mucosas de la vía respiratoria superior o se va a quedar en las amígdalas palatinas del individuo. Ahí es donde, en un periodo de 48 horas, es donde el virus va a empezar a hacer su mayor replicación y, perdóname, va a infectar pues los tejidos ya previamente dichos, Doc, y finalmente va a entrar después por vía linfática y sanguínea y va a invadir los demás órganos, siendo pues su tejido diana como tal el hígado, el vaso, y finalmente también por la vía sanguínea va a llegar a las células del tejido del sistema retículo endotelial, donde va a infectar a los linfocitos T, y ahí es donde va a empezar la presentación sintomática de la enfermedad con cuadros febriles, de malestar general y cefaleas. Hay también casos reportados que los pacientes tienen náuseas o vómitos prolongados. Una vez ha infectado los linfocitos T, va a viajar a las células epiteliales, donde ahí va a empezar la infección y va a empezar el proceso de producción de las vesículas típicas de la varicela, con cada uno de sus estadios, de mácula pápula, de pápula vesícula, de vesícula otra vez a pústula y finalmente la cicatrización de dicho eritema. Hay que tener algo muy en cuenta que este virus tiene alrededor de una vida media aproximada en pacientes que se encuentran inmunológicamente bien, de 30 días. El mismo organismo se va a encargar de defenderse a sí mismo y pues erradicar el virus, pero hay las pequeñas probabilidades de que quede latencia de este virus en los ganglios o en las vías neuronales de los nervios adyacentes. Puede ser también todo lo que son la rama de los trigéminos, el nervio vago o el hipogloso. Sí, de esta patogenia es importante que ustedes tengan claro que la varicela no es una enfermedad dermatológica, no es una enfermedad que entre por penetración directa a través de la piel, sino entra por vía inhalatoria, hace una viremia y después de que hace la viremia se disemina la piel, pero no solo se disemina la piel, eso es lo que usualmente vemos en las personas inmunocompetentes, pero una persona inmunocomprometida, así como se brotan para afuera, tienen algo que se llama un enantema y están brotadas. Uno en las autopsias ve, por ejemplo, toda la mucosa intestinal llena de vesículas también. También puede llegar a causar lo que es hígado graso, encefalitis, y bueno, y ahora ya hablando como tal de la enfermedad, la varicela es una enfermedad vírica aguda, generalizada y altamente contagiosa. Hay algo supremamente importante que es lo que acabo de decir, que es una enfermedad generalizada. No va a estar exactamente en una parte del cuerpo, sino se puede regar. El rash cutáneo puede tener presentaciones en cualquier parte del cuerpo. Estas vesículas van a ser mononucleadas y cuando tú las vas a hundir, es uno de los criterios de diagnóstico clínicos. Esas se van a hundir un poco sobre la piel y se va a ver parte, pues depende de la virulencia de la misma, puede ser multinucleada, o sea, si es multinucleada, esta no se va a hundir. Como podemos ver en el paciente, este rash es de carácter de vesículas mononucleadas. Siguiente, Doc. Ok, los signos y síntomas de la varicela, más que todo y lo característico de esta van a ser las erupciones
erupciones papulares o vesiculares en el cuerpo. Los cuadros febriles de temperaturas que oscilan de 38,5 a 40 grados Celsius, cefaleas leves, pérdida de apetito, cansancio o malestar general. Hay algo supremamente importante que tenemos que tener en cuenta en el momento del diagnóstico, de la sintomatología de esta enfermedad, es que el sarpullido o el rush va a tener diferentes momentos. Los bultos rojos o pápulas, que van a ser el brote normalito, que se va a asimilar como un brote, cuando uno tiene una reacción alérgica pues, suave, que es un brote normal. Después va a evolucionar a pequeñas ampollas llenas de líquido que van a ser ya las vesículas, que esas vesículas son supremamente importantes porque ese ya es como el estadio más alto de la enfermedad. Finalmente, ya cuando empieza a curarse, estas se van a ir reduciendo, volviéndose pústulas, y finalmente el proceso de cicatrización o la formación de las costras de las ampollas. Siguiente, ¿no? Ok, el diagnóstico de como lo dije anteriormente, más que todo es clínico. También hay pruebas como PCR o análisis en sangre periférica de inmunoglobulinas, pero es importante recalcar que pues el tipo de rush que genera esta enfermedad es pues característico de ella y lo que va a generar el mismo tratamiento. Si el paciente está diciendo que tiene un prurito muy agudo, el médico le va a ordenar un antihistamínico o corticoides para poder disminuir la rasquiña pues, en el área y evitar pues, que queden cicatrices, ya que el organismo va a estar encargado de pues, ir erradicando paulatinamente la enfermedad. Hay algo que tener en cuenta y es cuando los pacientes se encuentran inmunocomprometidos. Cuando hay niños que tienen algún tipo de inmunosupresión, se va a requerir algún tipo de antivirales como el aciclovir. Ok, algo supremamente importante y es como algo muy importante de la enfermedad va a ser el herpes zóster. ¿Qué es el herpes zóster? Es una infección generalizada a partir del virus zóster, que previamente el paciente pudo haber reservado en los ganglios o en las vías neuronales, ¿sí?, de los ganglios dorsales. Va a tener una característica muy importante y como pueden ver en la imagen superior, no va a ser generalizada, sino va a ser sobre el dermatoma que está irradiando dicho ganglio de la raíz dorsal. Entonces, como podemos ver, este rush es completamente diferente a la varicela, como tal, porque tiene un fondo eritematoso, tiene grupos vesiculares con vesículas de gran tamaño. Muchas veces se puede hacer el diagnóstico de esta mediante algún tipo de biopsia pues, o muestras de la secreción de la vesícula y se va a mirar con las pruebas de Tsang, se van a ver pues las células gigantes multinucleadas o también se puede hacer PCR. El tratamiento para esta van a ser analgésicos de amplio espectro, corticoides o también antivirales como el aciclovir también. Hay que tener en cuenta que el aplicar esto lo más rápido posible, los antivirales, nos va a ayudar a la evolución de la enfermedad y a evitar algo supremamente importante, que es una de las secuelas más grandes del herpes zóster, que vendría siendo la neuralgia posherpética. Una vez que se vaya la enfermedad, le va a quedar al paciente un dolor extremo sobre el dermatoma, donde salió las vesículas. Sí, entonces, ¿cuál es el periodo máximo contagio de la varicela, no José? Señora Doc, el periodo máximo... Contagio. Ok, el periodo es, creo que, no estoy muy seguro, pero creo que son 30 días después de que desaparece el rash sobre la piel. No, Juan José, mal. Precisamente, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señora. Sí. Bueno, la varicela es una enfermedad, ya dijimos, que transmite respiratoria, manifestaciones en piel. La mayoría de personas van a tener un curso benigno con la varicela. Los adultos les va a dar más duro.
¿Cuál es la principal complicación de los adultos y niños con varicela? Para los dos. Vendría siendo la enfermedad de ay, se me fue el nombre. Profe, ¿en adultos no sería la neumonía varicelosa? No. No, pero yo estoy preguntando, en niños y adultos, para los dos grupos, ¿cuál sería la principal complicación? Ay, se me fue. Profe, creo que eso tiene que ver con una sobreinfección bacteriana que se puede adquirir. Secundaria a estafilococo puede ser o estreptococo. La principal complicación es una sobreinfección bacteriana y uno ve cómo a veces esas vesículas se empiezan a convertir como en pústulas y a veces incluso pueden llegar a ser una bacteriemia y pueden haber niños que mueren o adultos que mueren es por una sobreinfección. Ahora, en adultos, ¿cuál sería la segunda complicación? ¿Neumonía varicelosa? La neumonía. Una neumonía no típica sería la segunda complicación en adultos. Y en niños, ¿cuál sería una segunda complicación? Encefalitis, doc. ¿Ataxia cerebelosa? La ataxia cerebelosa. ¿Qué es la ataxia cerebelosa? Alteración del movimiento, si no estoy mal. Sí, se da como un El desarrollo motor de los niños. Porque como hay son los niños que no pueden empezar a caminar bien o no gatean y tienen pues, ya problemas pues ya a futuro en desarrollo motriz. ¿Qué pronóstico tiene la ataxia cerebelosa? Un niño que caminaba, dejó de caminar, empezó a gatear. ¿Qué pronóstico tiene eso? ¿Qué le dice uno a la mamá? Yo creo que o sea, no. Es que hay unos, pues de lo que yo leí, que se pueden recuperar sin tratamiento después de unos meses, y hay otros que pueden como tener complicaciones que son accidentes cerebrovasculares o sangrados que ya generan síntomas permanentes. Sí, Laura, así es. La ventaja es que hay muchos niños que a pesar de lo dramático uno le puede dar esperanza a sus papás y decir que sí se pueden recuperar sin tratamiento. Eso es lo importante. Ahora, en cuanto al periodo máximo contagio de la varicela, la gente tiene un mito que cuando se le están cayendo las costras de la varicela es cuando son más contagiosos y eso no es así. El periodo de máximo contagio ocurre más o menos 48 horas antes de la erupción y hasta que la última vesícula se convierte en cosa. Ese es el periodo de máximo contagio. Por eso cuando ya salen las vesículas en un salón de clase, pues ya la mayoría se expuso al virus. En cuanto al herpes zóster, como el virus de la varicela permanece latente en los ganglios de la raíz dorsal, puede permanecer ahí para toda la vida, pero a veces se puede reactivar. Y cuando el virus de la varicela se reactiva, no le vuelve a dar uno varicela, sino que le da una enfermedad que se llama zóster, lo que la gente llama a veces culebrilla. El virus se disemina por un dermatoma, es decir, un área de la piel inervada por un solo nervio periférico. Y es muy dolorosa, la gente empieza a tener unos dolores como lancinantes, como si algo le estuviera clavando con algo. Y consulta, a veces los adultos mayores consultan muchas veces al médico, piensan que es un infarto o los diagnósticos diferenciales de un infarto, y hasta que por fin aparecen las vesículas. Las dermatomas que más se afectan son los del tórax, pero también en la cara los del trigémino. A nivel de las ramas trigeminales. Exacto, y a veces antes de que aparezcan las vesículas, como estamos viendo en la foto de abajo, el paciente tiene unos dolores de cabeza espantosos que piensan que le está dando hasta una meningitis y lo que está haciendo es que va a aparecer el herpes zóster.
El problema del herpes zóster es que el nervio puede quedar inflamado, puede tener algo que se llama una neuralgia postherpética, que puede durar hasta 6 meses y a veces el dolor es tan fuerte que ha llevado hasta el suicidio a adultos mayores. Tanto la varicela como el herpes zóster deben recibir tratamiento con aciclovir vía oral, porque eso disminuye el número de vesículas que va a tener la persona y es probable que pueda disminuir en algo la probabilidad de tener la neuralgia postherpética. ¿De dónde sale, Juan José, la idea que tiene el pueblo, el concepto popular, que dicen que si a uno le da la vuelta a la culebrilla, se va a morir? ¿De dónde sale esa idea? Juan José o cualquier. Sí, Profe, pues es que comúnmente dicen que, bueno, la culebrilla es como algo de la pequeña serpiente, ¿sí? Y pues dicen que si se une la cabeza con la cola, causa muerte. Sí, pero ¿por qué? ¿De dónde sale esa idea? Porque se afecta bilateralmente el plexus, se afecta completo. Claro, para que dé la vuelta, tú estás utilizando palabras que son del léxico médico, pero las está empleando. Me dices cuando se afecta por completo el plexo. El nervio. Sí, es el dermatoma. Claro, para que dé la vuelta, quiere decir que se está afectando, en el caso de torácicos, está... bilateralmente. ¿Qué? Que se afecta bilateralmente, o sea, no de un solo lado, sino que de los dos lados. Pues va a afectar todo el dermatoma, o sea, podemos colocar un ejemplo. Sí, todo el dermatoma, digamos. Elimina el C2, que puede llegar a cubrir toda la zona nasal, y si llega a cubrir todo el ala, pues del dermatoma C2. Esa parte es clara. Se tiene que afectar más de un dermatoma para que la culebra dé la vuelta. Pero ¿por qué dicen que la persona se va a morir por eso? Porque la persona puede estar inmunosuprimida. Exactamente, porque para que se le active más de un dermatoma, tiene que estar inmunosuprimida. Entonces, a veces vemos pacientes que tienen cáncer. Nosotros vimos acá un paciente que inicialmente creíamos que era un herpes zóster y como a los 3 días estaba todo brotado, porque hizo una diseminación por todos los dermatomas. Entonces, pues, eso no es un comportamiento usual. Quien activa más de un dermatoma tiene un estado de inmunosupresión grave, bajo, y por supuesto la probabilidad de morir va a ser más alta. Ok, y ya para finalizar, a hablar un poquito de la vacuna. Hay 2 tipos de vacuna, Doc. Está la Shingrix y la Zostavax. No, pero antes de esto, Juan José, Señora, ¿qué tipo? Ya dijimos que los niños se vacunan. Ay, sí, olvidé, perdón, Doc. Sí, señora. Entonces va a haber una inmunidad activa y una inmunidad pasiva, donde la inmunidad activa va a venir siendo la vacuna que se está inoculando al paciente pues al año de edad, donde esta vacuna va a tener una alta carga un virus vivo atenuado. Entonces va a fomentar al cuerpo a la producción de anticuerpos contra el virus de la varicela. Es la vacuna de la varicela, la que le pone a los niños, es un virus vivo atenuado. ¿Cuál es la ventaja de un virus vivo atenuado? Que estimula potente el sistema inmune y va a conferir una inmunidad que va a durar muchísimos años. ¿Cuáles son las desventajas de un virus vivo atenuado, Juan José? Que puede llegar a no interactuar pues con nuestro sistema inmune y no llegue a generar como tal la resistencia. Y también depende de la edad, Doc, porque si uno le va a dar una vacuna con un virus vivo atenuado a un paciente mayor de 50 años, puede llegar a generar como el efecto contrario,
puede llegar a estimular a que dicha latencia del virus que se encontraba pues en el ganglio dorsal pueda como sobreexpresarse y llegar a generar de nuevo la enfermedad. Pues no la enfermedad como tal, sino pues en este caso el zóster. En general, los virus vivos atenuados no tienen unas contraindicaciones y eso se lo tienen que saber para toda la vida. ¿A quién no se le puede administrar una vacuna de virus vivo atenuado? Y el objetivo del curso es que ustedes sepan cuáles vacunas son con virus vivo atenuado. Ya vamos en la primera vacuna de la varicela. Entonces, no se le puede dar a un niño menor de un año. Sí. No se le puede dar a Mayores de 65. mayores de 60, 60 años. No se le puede dar a ningún tipo de persona inmunocomprometida y no se le puede dar a las mujeres embarazadas. Esas serían las contraindicaciones absolutas pues, de poner estas vacunas de virus atenuados. Ahora, tenemos la vacuna para el herpes zóster. Entonces, cuéntame qué vacunas hay. Está, pues, las vacunas expuestas, que son Zostavax y la Shingrix. Esas vacunas tienen una diferencia, es que una va a venir siendo una vacuna con un virus vivo, atenuado, sí, y la otra va a venir con una vacuna como así decirlo, inactivo, con un virus inactivo. Donde la segunda que ¿Cuál es cuál? La Shingrix es la del virus inactivado, que es se le da preferiblemente a pacientes mayores de 50 años que puedan llegar a tener como factores de riesgo a poder llegar a generar un zóster. Esta pues viene siendo 2 dosis de 5 miligramos cada una. Y la Zostavax es una vacuna con el virus vivo inactivado que se le da a pacientes menores de 50 años como para llegar a prevenir la producción del zóster. Esta también viene siendo también va a tener como esa amplia capacidad de evitar el zóster y para llegar a evitar la producción de la neuralgia posherpética. Esta también, la diferencia entre las dos puede ser también las unidades formadoras unidades formadoras ¿cómo fue el nombre? De colonias, unidades formadoras de colonias, se me fue el nombre. A ver, porque la pregunta es, una vacuna, si el Zostavax y la vacuna de la varicela, ambas tienen el virus vivo atenuado, ¿cuál es la diferencia entre esas dos vacunas? Es decir, ¿por qué no prevenir el zóster con la misma vacuna de la varicela? Va a volver a fortalecer dicha respuesta inmune previamente creada, reactivando la respuesta inmune humoral y celular por parte de las células, pues en este caso los linfocitos de nuestro cuerpo. Para eso vendría siendo la Zostavax. Sí, pero esa no es la respuesta de por qué no le pongo sencillamente una vacuna de varicela, un refuerzo de varicela y ya. Yo leí eso por. Te dije que te iba a preguntar eso, Juan José. Sí, señora, Yo creo, es que no estoy segura, creo que eso tiene que ver porque la primera, bueno, hay una que se aplica cuando nos entra en contacto con el virus y hay otra que se aplica después de entrar en contacto con el virus para prevenir la complicación. Pero creo que es como el principio activo de la vacuna, Doc. Creo que tiene que ver algo con la parte de, como la dosis, y 2, vendría siendo no estoy muy seguro, no es que no me recuerdo muy bien, Doc, pero creo que tenía que ver como con la cápsula del virus atenuado. Pero ¿por qué no lo sabes si yo te dije que te iba a preguntar? Bueno, el caso es que tenemos esas dos
vacunas, Zostavax y ¿tú a qué edad dices que se puede poner Zostavax? Para pacientes menores de 50 años, Doc. No, señor. Estas No, vacunas, profe, es para, creo que para niños de 3 años y de... por Dios. No. Ah, no, está contra... Pues es que creo que está Para contraindicado pacientes mayores para de 70. pacientes. No, una cosa es la vacuna de la varicela, otra es para prevenir el zóster. La vacuna para el zóster se la tienen que poner las personas que les dio varicela. Sí. Y se ponen esta vacuna, Zostavax, es una vacuna para mayores de 50 años. Zostavax Y sí. Shingrix es para personas que tienen más de 50 años. Zostavax pues va a tener un límite que son alrededor de los 60, 65 años por tratarse de un virus vivo atenuado que no se puede poner en adultos pues ya muy mayores. Y la única que está disponible en Colombia es el Zostavax. Shingrix nada que llega acá a Colombia. Es una vacuna mucho mejor. La reacción con Zostavax es fuerte, pero es la que hay acá en Colombia. Yo sí les digo que le recomienden a sus padres mayores de 50 años que se pongan esta vacuna de Zostavax. Bueno, listo. Listo, vamos a terminar con herpes 4. Y por último, vamos a hablar del herpes tipo 4, o también denominado Epstein-Barr, o también es llamado la enfermedad del beso. Bueno, este es un tipo de herpes que va a infectar a los linfocitos B de las amígdalas y las células epiteliales, estableciendo infecciones latentes en los linfocitos B de memoria. Bueno, también va a provocar la mononucleosis infecciosa positiva para anticuerpos heterófilos. Este tipo de herpes también va a generar una respuesta linfoproliferativa. Y por último, tiene un efecto citopático o un efecto transformante, o también denominado un oncovirus. Siguiente, profe, por favor. Bueno, hablando de la epidemiología, vamos a ver que esta es una enfermedad bimodal. ¿Por qué enfermedad bimodal? Porque esta va a tener van a presentar dos picos de la enfermedad. La gráfica a la derecha superior podemos ver los dos picos. Entonces, se da en países en vía de desarrollo y en países desarrollados. Los países en vía de desarrollo se van a presentar en niños menores de 6 años y va a tener un 80 al 100% de que los niños estén infectados en estos países. Clínicamente va a ser asintomático, pero también puede generar una enfermedad leve. Y en los países desarrollados ocurre tardíamente, eso generalmente da en adolescentes, adultos, y induce clínicamente la mononucleosis infecciosa. Hay que tener en cuenta que este va a tener un periodo de incubación de 4 a 8 semanas. Otra cosa por mencionar es que los niños se pueden infectar por medio de los juguetes, vasos contaminados que estén contaminados con saliva. Y en los países desarrollados, en los jóvenes, se pueden infectar gracias al contacto oral íntimo. El siguiente, por favor. Bueno, a nivel mundial, vamos a ver que más del 90% de los adultos presentan estos serotipos. Los hombres presentan mayor número de casos y en Estados Unidos un 70% de personas de edad de 30 años va a estar infectada. Podemos ver que en Colombia los adolescentes de 14 años pueden tener mayor porcentaje de casos positivos y de igual manera Colombia, por ser un país en desarrollo, el virus puede aparecer en los primeros años de vida. Siguiente, por favor. Bueno, la transmisión se va a dar por transfusiones, contacto sexual y líquidos corporales. Los líquidos corporales va a ser especialmente por medio de la saliva. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la patogenia. Primero, si nos ubicamos en la gráfica, el virus de Epstein-Barr va a entrar por medio de la saliva. Luego va a ir a los linfocitos B de las amígdalas y las células epiteliales del bucofaríngeo. Si bajamos un poco, vamos a ver que la infección productiva de los linfocitos B y las células epiteliales estimulan la eliminación del virus a través de la saliva y así se va a transmitir a otros hospedadores. Entonces, y abajo dice faringitis. ¿Esto por qué? Porque va a ser la respuesta de la infección de los linfocitos B y de
y de las células epiteliales, que puede ser por medio de en la faringitis. Bueno, si seguimos las flechitas, ahí dice proliferación de linfocitos B, y bajamos un poco, esto va a reaccionar con anticuerpos heterófilos. Y siguiendo las flechas, dice activación de los linfocitos T. Esto va a generar malestar. ¿Por qué malestar? Porque los linfocitos T van a necesitar mucha energía para su multiplicación y replicación. Y si bajamos un poco, la flecha de abajo dice linfocitos atípicos. Esta va a ser como la característica común de estos tipos de linfocitos. Y arriba donde dice activación de los linfocitos T, podemos observar que este virus Epstein-Barr va a tener cierto tropismo por las estructuras linfáticas. Puede ser como los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso, y así mismo causar una debida inflamación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la mononucleosis infecciosa, pues la que es ocasionada por el virus Epstein-Barr. Este va a reaccionar, va a tener una respuesta celular y una respuesta humoral, y se va a dividir en fase aguda y una fase latente. La fase aguda, el primer contacto va a ser entre los linfocitos B y su receptor CD21, y el virus Epstein-Barr con su receptor GP350. Entonces, este contacto va a generar la unión y así es como se va a introducir este virus a los linfocitos B. Después, en el paso 2, interior de la célula infectada. Acá es donde la cápside se va a disolver y el genoma es transportado al núcleo, donde va a producir una codificación del genoma de los linfocitos B y así provocar las diferentes proteínas, unas de las que vemos en la parte inferior, el círculo en la parte izquierda. Esas son las proteínas que van a generar. Una de ellas puede ser la EBNA2, la EBNA-LP, etc. Bueno, también hay que tener en cuenta que estas proteínas van a tener la capacidad de multiplicación y replicación, de causar el cuadro clínico gracias a que el cuerpo va a reaccionar ante ellas. Y bueno, y entonces en el tercer paso dice acción linfocitos T. ¿Esto qué va a pasar? Esto va a ser como una guerra civil entre los linfocitos T protectores y los linfocitos B infectados. Entonces, acá es donde se va a generar la respuesta inmune. Si vemos en la parte superior, en el círculo, vamos a ver acá las proteínas actuando. Digamos, si no presenta una respuesta inmunitaria, acá es donde dice sin linfocitos T, es donde se puede ocasionar otro tipo de enfermedades, que puede ser como leucemia, linfoma, y pues generalmente entonces va a ser como en pacientes inmunosuprimidos. En la flecha de abajo vamos a ver que entonces si la respuesta inmunitaria no está, es decir, o sea, sin linfocitos T, estos linfocitos B van a ir a la sangre periférica y van a formar linfocitos B de memoria. Es aquí donde se pueden formar linfocitos, se puede formar una infección latente con las diferentes proteínas. Una de ellas, si vemos en la parte inferior derecha, dice EBNA1, que esta va a ser como un proto-oncogen para activar el oncogen, que es la LMP1. Más adelante lo vamos a mencionar bien estos pasos. Bueno, en la fase latente, entonces el genoma viral va a persistir, se producen otras proteínas, como ya las mencionamos, que era EBNA1, LM2 y LMP1. Siguiente, por favor. Bueno, las enfermedades se va a dividir en una respuesta inmunitaria eficaz, lo que estábamos hablando, de cuando están activos los linfocitos T, entonces sí, se va a producir la mononucleosis infecciosa. Esta va a ser asintomática, puede ser asintomática o puede ser sintomática. La sintomática se va a presentar por la triada clínica. ¿Cuál es la triada clínica? Entonces, fiebre alrededor de unos 39 grados centígrados y esto va a ser respuesta a la infección. Se va a presentar también amigdalitis o faringitis, que esto puede ser placas amarillentas o presentar una hiperplasia o una hiperemia. Bueno, en la ausencia de una respuesta inmunitaria eficaz, puede aparecer la enfermedad linfoproliferativa también, la leucoplasia de células vellosas. Y algunas complicaciones podría ser la rotura esplénica, ictericia, obstrucción de vías respiratorias altas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces acá es lo que les decía de la transformación maligna. Entonces, una de las proteínas del virus Epstein-Barr, que va a ser la LMP1, entonces es la que va a activar el factor NFKB y va a expresar el BCL2. Esto va a promover la persistencia del virus a la evasión de la apoptosis y así es como se van a formar entonces el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico y se presenta clínica y análisis de sangre. Entonces, en caso de la clínica, el cuadro clínico tradicional va a tener fiebre, adenopatías, cansancio, y el análisis de sangre entonces va a tener un recuento de leucocitos, que son linfocitos mayor de 50% y linfocitos atípicos mayor o igual al 10%. En la foto superior podemos observar que eso es un linfocito atípico, o también denominado una célula de Dobby. Este va a tener un citoplasma basófilo, más basófilo que los linfocitos T, y un núcleo ovalado. Si vemos como la estructura va a ser muy diferente a un linfocito T normal. Bueno, el análisis de los antígenos heterófilos se va a medir con el test Paul-Bunel y la detección de anticuerpos específicos, que si vemos en el cuadro de abajo, en la infección primaria aguda, en la parte izquierda, dice que va a estar aumentada entonces los anticuerpos heterófilos, que son el IgM y el IgG. También podríamos observar que en la infección antigua, infección reactiva, el linfoma de Burkitt, ya no en la parte de anticuerpos heterófilos, la IgM ya no va a estar presente. ¿Por qué? Porque estos van a estar actuando en defensa de esta infección. Y para un momento. Señora. Entonces, estamos hablando del herpes 4, el virus de Epstein-Barr, que pueden producir unas infecciones generalizadas en inmunocomprometidos, puede producir meningitis, el linfoma de Burkitt, pero lo más frecuente es lo que ocurre en inmunocomprometidos. Tampoco es que ocurra en todos los inmunocomprometidos, pero con alguna frecuencia ocurre que desarrollan una enfermedad que se llama la mononucleosis infecciosa. Ha sido denominada la enfermedad del beso porque se transmite a partir de la saliva y empieza a ser más frecuente de los adolescentes y adultos jóvenes. Es una enfermedad que se confunde mucho con la amigdalitis porque la enfermedad que tiene fiebre, tiene faringoamigdalitis y como ella mostraba por acá en unas diapositivas que tenía, miren, en esta puede tener las amígdalas pueden tener placas muy parecido a lo que tiene una amigdalitis. Entonces una persona empieza a hacer fiebre, le miran esto, pues lo primero que dicen es una faringoamigdalitis, ¿listo? Entonces le mandan antibiótico y no mejora. Entonces después pasa, no, es que te mandaron de pronto el antibiótico de resistencia, entonces ahora sí nos vamos por penicilina y resulta que sigue igual de mal y es una mononucleosis infecciosa. Entonces, ¿qué más tiene para uno decir es una mononucleosis infecciosa? Es que tiene adenopatías, pero no solo en el cuello, sino tiene adenopatías generalizadas. Entonces tiene fiebre, faringoamigdalitis, tiene adenopatías generalizadas, pero cuando uno le toma el cuadro hemático, esto llama la atención. Tiene algo que se llama linfocitos atípicos, y eso sí no lo debe tener una faringoamigdalitis bacteriana. No solo tiene linfocitos atípicos, sino tiene una leucopenia, es decir, el recuento total de leucocitos está bajito. Y si una persona tiene una faringoamigdalitis bacteriana, pues uno le tiene que sospechar es que tenga una leucocitosis, ¿cierto? Que estén altos, pero no con unos leucocitos. Persona lleva 2 semanas con fiebre y unos leucocitos normales, o incluso en el límite bajito, no cuadra. Y aparecen linfocitos atípicos. Y aparecen mononucleares, no solo linfocitos, o linfocitos mayores de 50%. Eso no es usual, un adulto tiene alrededor del 35% de linfocitos. Entonces, así uno cuadra el diagnóstico de una mononucleosis. Si uno quisiera confirmar, le pide una prueba PCR para el Epstein-Barr. Una prueba un poco más costosa, pero se puede hacer. Pero hay unas pruebas sugestivas que se llaman la prueba de anticuerpos heterófilos. Cuéntame, Vanessa, ¿qué es eso de anticuerpos heterófilos? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, los anticuerpos heterófilos provienen de la aglutinación de los eritrocitos. Y aquí es donde se va a ver entonces los anticuerpos IgM con mayor frecuencia que los IgG. ¿Pero qué es eso de anticuerpos heterófilos? ¿Por qué tienen ese nombre? Hetero significa diferente, afinidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues algo que leí decía que
era como, tenía como la misma actividad de los linfocitos B, de que se multiplicaban. La heterofilia es ¿por qué? ¿A qué se refiere la heterofilia? La afinidad diferente. ¿Afinidad diferente a qué? Heterofilia. Los anticuerpos heterófilos son anticuerpos que reaccionan frente a diferentes antígenos y están elevados en mononucleosis infecciosa. Son como unos anticuerpos inespecíficos, parecido a lo que ocurre en sífilis. Entonces, son anticuerpos que reaccionan contra eritrocitos de conejo. Claramente el Epstein-Barr no es un eritrocito, ¿cierto? Pero entonces aparecen en la infección por Epstein-Barr, aparecen este tipo de anticuerpos. Es una prueba, antes se hacía mucho, ya se dieron cuenta pues que no es una prueba como muy específica. Lo ideal sería hacer una prueba confirmatoria de PCR. ¿Tiene tratamiento la mononucleosis infecciosa? Pues generalmente, ¿podrías pasar por favor, profe? Pues digamos, bueno, el tratamiento dicen que es sintomático a través de medidas no farmacológicas. Entonces dicen que es aconsejable alimentarse de manera sana, reposo, evitar las actividades físicas y una buena hidratación. Pero también mencionan algunos fármacos. Bueno, primero entonces no dispone de vacuna. Y lo segundo, dicen que los antivirales que se encuentran activos frente al Epstein-Barr van a ser porque, digamos, entonces, en el caso de la ciclovir, va a bloquear la fase lítica de la codificación del Epstein-Barr y así va a disminuir la expresión del Epstein-Barr. Pero esto lo va a disminuir solo en el momento del tratamiento. Pero apenas se termine el tratamiento, va a volver este virus. Es decir, que entonces no hay una cura para el virus Epstein-Barr. Y entonces, generalmente, entonces, lo que se receta es para tratar son los síntomas, que digamos el paracetamol o los AINES frente al dolor de cabeza, a la fiebre, y los corticosteroides ya son para síntomas mucho más graves. Ok, es decir, no entiendo tu diapositiva. ¿La ciclovir sirve para el virus del Epstein-Barr? Solo es como un momento, es como solo momentáneo, ¿sí? Porque va a disminuir entonces el virus, pero apenas se termine entonces el tratamiento, va a volver. Entonces prácticamente no hay un medicamento porque pues no va a mejorar entonces esta enfermedad. Ok, entonces la respuesta es, para el virus del Epstein-Barr no hay un antiviral definido que sirva. Es decir, vimos antivirales para herpes 1, para herpes 2, herpes 3, pero para Epstein-Barr no sirve el aciclovir. Es solo el tratamiento de soporte, en el caso de mononucleosis infecciosa, pues antiinflamatorios, el acetaminofén, pero un antiviral específico no va a servir. Problema con la mononucleosis, que la persona se va a demorar tiempo en recuperarse por completo, a veces queda un síndrome de fatiga crónica después, algunos, claro, es que esto no es una enfermedad febril con faringomigdalitis, algunos pueden tener hepatomegalia, esplenomegalia, puede llegar incluso a una ruptura del vaso. Entonces, muy bien, vacuna no tenemos, no hay vacuna contra el virus del Epstein-Barr. Acá tenían. Bueno, y esto podemos ver, es como... Sí, pero no, porque esto no. ¿No? Listo. Bueno, niños, logramos con esta tecnología tan extraña hacer pues nuestra primera exposición virtual. Entonces, pues ya se dieron cuenta cómo es más o menos la metodología. Recuerden mandarme el día anterior a mi correo
la presentación para que yo la pueda subir. Los niños que están con la exposición de vulnerabilidades no logran dar pie con bola, me siguen mandando la familia de vulnerabilidades también que no les corresponde. Entonces yo no sé dónde están los niños de UNYA. ¿Hay por acá alguno? Hola, profe. ¿Qué otra familia tienen ustedes? Nosotros tenemos filoviridae, la de la ébola, Sí. y rhabdoviridae. Son las 3 que nos toca según el cronograma, profe. ¿Y por qué me mandan entonces arenabilidades? Fue un error de un compañero, ya lo corregimos, profe. Pero se llevan 2 veces. Entonces vuélvamelo a enviar otra vez. Sí, bueno, señora. Entonces, ya, pues bueno, dadas las circunstancias, pues bueno, es en general una buena exposición, hay muchas cosas pues que no es muy difícil evaluar por acá, pero en general fue buena exposición y espero pues que vayan aprendiendo las cosas más importantes de los virus más comunes por lo menos. Y ya. Entonces, nos examen el jueves. Yo creo que lo vamos a hacer alrededor de las 8 de la noche para mejorar conectividad a internet. Y bueno, los que tuvieron problemas la vez pasada, ya saben, buscar una mejor conexión a internet para que no vayan a tener problemas con el examen. Ya saben, entran hongos y parásitos tisulares en este examen y ya en el final pues no van ni hongos ni parásitos tampoco. ¿Alguna duda? Doc, los chicos de coronavirus querían hacerte unas preguntitas, Doc. Sí, dime. Pues, niños, hablen. Hola, profe, ¿cómo estás? Oye, es que nosotros tenemos una preguntita, no sabemos si poner en la exposición como muy ampliamente lo del MERS y lo del SARS, o solo nos enfocamos en el coronavirus. Pues es que investigamos un poquito del MERS y del SARS, pero pues no sabemos si tenemos... No, me colocan unos datos así muy puntuales. Yo, todos los que son epidemias les he dicho, año, país de donde se originó, número total de afectados, número total de muertos, ¿ok? Eso es más o menos lo que deben empezar a poner en sus virus epidémicos. De este coronavirus no van a hablar, porque yo creo que ya está suficientemente hablado todo esto de lo que es el coronavirus, entonces no van a hablar sobre sobre el del 2020. Bueno, okay. Los antecedentes, lo que había pasado antes. Vale. Profe, y pues es que nosotros investigamos de los medicamentos que se están usando y pues del mecanismo de acción con pero entonces ¿no lo decimos? ¿Medicamentos que se están usando para coronavirus? Sí, cuando es sintomático, la hidroxicloroquina y la cloroquina. Pues el mecanismo. Bueno, investiguen son tantos, cada día sale uno diferente. Sí, señora. Entonces, no creo que se sale del abordaje de ustedes esto, porque para hablar de eso tienen que hablar de inhibidores de ECA y tienen que hablar de una cantidad de cosas, entonces se sale como de ese abordaje. Entonces, no, de coronavirus no, yo les voy contando lo que se vaya saliendo nuevo. El artículo más loco que ha salido, claro que es solo una hipótesis teórica, es el que dice que los fumadores tienen un factor protector para coronavirus. Ahí les voy contando. Ah, ok. Profe, y tenemos otra preguntita, es que también estábamos investigando de la tormenta de citoquinas, entonces, sí. Pues si lo ponemos, no lo ponemos. No van a hablar de coronavirus, COVID-19, no van a hablar nada de COVID-19, porque se me van a ahogar, se ahogan los residentes, se ahogan los especialistas, ahora ustedes. Entonces, no, la tormenta de citoquinas es lo mismo que vimos con lípido A. Cuando hablábamos de lípido A, cuando hablábamos de sepsis, y yo les decía, toda esa tormenta
que se desencadenaba, igual lo hace este virus. Sí, sí, señora. Vale. Vale, profe. Creo que eso es todo. Gracias. Bueno. ¿Algo más, niños? Bueno, entonces si no hay nada más, entonces muy importante para las exposiciones, bueno, para las exposiciones no tanto, para el examen final, es muy importante que ustedes vayan cogiendo apuntes de todas las cosas pues que yo les voy diciendo, eso va a ser clave para el examen final. Bueno, profe. Bueno, entonces terminamos y que descansen. Gracias, profe. Una aplauso. Gracias, profe. Gracias, profesor. Bueno, chao. Preguntita. ¿Tú nos compartes la nota o no la subes al sistema? Lo de la nota pasa siempre lo mismo. La nota yo la subo el último día, la subo con la nota del examen final, porque no me gusta publicarla antes para que no anden haciendo cuentas de cuánto necesito. Entonces, y por otra parte, yo cuando la subo ya es a la Academia, digamos que yo, la única nota que se puede manipular, digamos, es esta. Las otras notas, hay un examen donde así ustedes dijeran, profesora, súbame, hay una plataforma donde está su nota y yo no puedo cambiar eso. Entonces, para yo no ser manipulada por ustedes y que me digan, profe, en vez de ponerme 4, si me sube a 5, yo paso la materia, entonces por eso lo hago así. Este grupo, ustedes saben que es un grupo que tiene falencias muy grandes. Pues era un grupo que se debió haber filtrado mucho más este semestre. Desafortunadamente, debido a esta circunstancia, no los podemos apretar como quisiéramos, porque pues finalmente nosotros somos conscientes también de que no es fácil apropiar el conocimiento por esta metodología. Entonces los hubiéramos querido apretar mucho más. Sin embargo, van perdiendo 25 personas de este curso, que es, pues, es lo esperado para un curso tan malo como son ustedes, es lo esperado. Entonces, pues, a pesar de que de pronto los exámenes se les facilite compartir el conocimiento durante el examen y esas cosas que ustedes saben hacer, lo más importante es tener una autoevaluación y decir, oiga, yo sí soy muy malo, ¿sí? De verdad, yo soy malo. Y yo no he apropiado bien el conocimiento, yo no me expreso adecuadamente. Como les digo yo, en esta exposición me oirán muchas veces decir, y estás hablando como el chavo, ¿sí? Porque repites todas las palabras del léxico médico que alguna vez aprendiste y haces una frase que nadie entiende. ¿Qué está hablando esta persona? Entonces, tienen que ser autocríticos con eso. Están a tiempo de salirse de estudiar medicina, esto está muy fregado, ya saben todo esto, la situación de los médicos, y acá solo hay espacio para los muy buenos. Solo hay espacio para los gente buena. La gente mediocre, desafortunadamente, se va a quedar trabajando a 20,000 pesos la hora. Entonces, miren a ver a dónde quieren llegar, porque están a tiempo de cambiar su futuro, de hacer las cosas bien si quieren seguir por este camino. Bueno. ¿Listo, niños? Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, Gracias, Doc. ¿el miércoles hay clase? No.
El miércoles. Dame un segundo y reviso el cronograma. Sí, profe, tenemos la exposición del virus Ay, herpes 5, 6, 7 y 8. Ellos, es que es el 1 de mayo, Doc. ¿Te acuerdas que les habías dado la opción de cambiarla para el miércoles pasado, pero ellos prefieren hacerla este viernes? Ah, es que yo creí que, pero el miércoles 1 de mayo es el viernes. Ah, no, yo pregunto, es el miércoles si tenemos exposición. No, Doc, es que ahí está mal en el cronograma porque sale festivo y las exposiciones, la segunda, las del resto de virus del herpes salen para el viernes. O sea, el miércoles no hay exposición. no, señora. Esa era la respuesta. Ah, bueno, listo. Entonces, nuestra cita será el jueves. ¿Ok? Listo, niños. Muy bien. Gracias, Doc. Entonces, ahora sí, hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe.